Adelante. Buenos días, camaradas. Una vez más agradecerles que se hayan conectado este sábado. Entiendo que es un fin de semana y están, sí, pues están aquí con nosotros, pudiendo haber estado en otro lugar, ¿no? Entonces, primero agradecerles el tiempo que nos dedican o nos van a dedicar. En segundo lugar, bueno, pues plantear creo yo que la intención de esta segunda parte, en donde a lo mejor ustedes puedan tener lo ideal es que ustedes tengan una mayor participación, derivado de lo que hemos comentado la sesión pasada, eh, y también pensar un poco en la importancia del capital más allá de la interpretación, ¿no? O sea, algo que le ha pasado al capital, yo, como se los he comentado, no es porque sea más o sea menos, simplemente pues uno tiene su propia particularidad, ¿no? Yo tuve la mala fortuna, siempre digo que la mala fortuna porque no entiendo cómo alguien puede elegir estudiar economía en México, ¿no? Cuando las facultades y las licenciaturas en economía están vencidas totalmente a la ideología burguesa, ¿no? O sea, ojalá algún día, espérenme, ojalá algún día las facultades de economía se dignen a presentar un proyecto mucho más para los trabajadores y trabajadoras que para el sector empresarial. Entonces, afortunadamente, de todas las carreras de economía que yo pude haber elegido, yo creo que me encontré en la más, en la menos fascista, vamos a llamarlo así, en la menos derechista, que es la Facultad de Economía de la UNAM, en donde llevamos cinco economías políticas. Es decir, en esas cinco economías políticas vemos el capital. Pero a pesar de que yo creo que es un avance muy importante el poder ver el capital en cinco economías políticas, también yo creo que la gran pregunta, o lo que le pasaba mucho a la facultad y le sigue pasando a la facultad, por lo que yo he escuchado, yo ya no pertenezco a la UNAM, de alguna manera yo me he ido aislando de la universidad y de la facultad, pero tengo amigos que todavía están ahí, que dan clases, etcétera. Y desde cuando yo me estaba, como que aislando de la UNAM, de la facultad, había visto un patrón que era que los estudiantes no querían economía política, odiaban el capital. Y entonces, había una expresión en la Facultad de Economía como poner en el centro que la culpa era de los estudiantes. O sea, los estudiantes estaban enajenados, los estudiantes estaban derechizados, los estudiantes no sabían lo que querían y entonces por eso no elegían, primero las economías políticas no se llenaban, ¿no? Se intentaban pasar mucho más rápido, con otros mecanismos. Y en segundo lugar, hay un núcleo terminal, que es a partir de la mitad de la carrera, un poquito, bueno, son 5 años. En el tercer año, tú ya puedes elegir un núcleo terminal. Y en el núcleo terminal, existen regularmente econometría, economía matemática, que es la más de las más demandadas, economía pública, economía de la empresa. Esas tres creo que son las que tienen más aforo de estudiantes. Después viene economía internacional y finalmente economía política. Y entonces el núcleo terminal que le toca economía política, que es historia y desarrollo, eh, ya al final, yo cuando estaba saliendo de la facultad, era como el 2016, 2017, 18, empezó a tener muchos problemas y los estudiantes no la tomaban. Y entonces los compañeros profesores que dan economía política en la UNAM decían, bueno, pues es culpa de los estudiantes, porque los estudiantes, o la propaganda de la propia derecha en la UNAM, eh, que también tiene que ver muchas cosas así. Pero bueno, lo que yo les quiero comentar, ¿no? Y lo estaba platicando con Anaí, hace algunos días, ¿no? Hace algunos días lo estaba platicando con Anaí, es que a mí me parecía
que no todo era culpa de los estudiantes y no todo era culpa de esa especie de derechización de los compañeros y las compañeras que estaban, o estudiantes y estudiantas, como se dice, ¿no? Que estaban, o que cursan economía. Y yo creo que en términos generales también hay un pecado de los que enseñan economía política. Y son dos, bueno, es uno específicamente, que la orientación de la economía política en la UNAM es de investigación, pero es una investigación que se aísla del contexto de la transformación del país. Entonces, es muy complicado porque yo recuerdo cuando era estudiante, ¿no? Que teníamos debates con mis amigos estudiantes también, marxistas, y ellos me comentaban, ¿no? Me decían, no, pues es que luego nos piden qué podemos proponer y eso es una tontería, etcétera, etcétera, y se justificaban. Yo creería que estaba mal planteado el tema del núcleo terminal de economía política de la UNAM. Y todo esto que estoy comentando es para trazar lo que quisiera que lo pudiéramos abordar el día de hoy, ¿no? Porque a mí me parece, ¿no?, que un núcleo terminal de economía política que ve el capital tendría que transitar hacia la construcción de un núcleo terminal que primero le dé opciones al estudiante de poder sobrevivir como economista marxista, porque otra vez, ¿no? O sea, estamos en el capitalismo y tenemos que sobrevivir. Y segundo, ¿no? Que, que además de que pueda sobrevivir como persona, ¿no? Como trabajador, porque eso lo tiene que hacer, ¿no? En esas transiciones, también que esas herramientas las pueda utilizar para transformar la realidad de nuestro país. Ya, otra vez, yo sé que la revolución debe de ser mundial, etcétera, pero ya para plantear una revolución mundial en una facultad que está centralizada en un lugar nacional, me parece que es mucho más difícil. Sí, sí habría que hacerlo, por supuesto, no estoy negándolo. Y entonces lo que yo le comentaban ahí es que para que tú puedas ver el capital, ¿no? O para que tú puedas desentrañar el capital y que el capital no te sea tan difícil y el capital te sea necesario, o sea, para que no caigamos en estas ideas de que es que estamos estudiando el capital y entonces es una escuelita. Y entonces, para no caer en las escuelitas, ¿no? Que también es algo que es una crítica que luego recibimos los que estudiamos el capital, entonces, y que es válida, yo lo asumo, porque yo también lo hice mucho tiempo. em, y lo sigo haciendo, yo creo. Es decir, apenas de que quiero salir, ¿no? Pero eso es muy difícil que salgamos nosotros. Entonces, para que no quede ahí el capital, yo creo que es muy importante poner en el centro por qué el capital es importante en la práctica de los trabajadores y trabajadoras para emanciparse. Y entonces yo quisiera solamente plantear una cosita, ¿no? Frente a ese proceso. Entonces, si yo estoy planteando que la UNAM está en una crisis, ¿no? La Facultad de Economía está en una crisis de identidad, porque lo que le dio la identidad a la Facultad de Economía fue el estudio del marxismo, y el marxismo está en crisis en la propia Facultad de Economía, y está en crisis porque el núcleo terminal tiene un límite histórico y práctico. Entonces, ¿cuál sería la solución que yo podría poner en el centro? Y también derivado de estos talleres que en términos generales yo le agradezco muchísimo a Edgar, a Gil, que son yo creo que los que coordinan o han coordinado mucho más este esfuerzo de Morena Socialista. Yo a veces como que me desentiendo, etcétera, pero bueno, saben ellos dos que mi compromiso y mi apoyo a ellos, pues es incondicional, ¿no? Cierro filas con ellos, por supuesto, pero además de eso, ¿no? En ese cerrar filas, yo quisiera también en este nivel 3, ¿no? Para poder entender otros niveles que van a seguir y para que nosotros también podamos llevar este esfuerzo y que digan, ¿sabes qué? Y que vayan con otros compañeros, ¿sabes qué? Inscríbete al próximo curso, se está viendo cosas diferentes del capital, etcétera. Pues también es la idea, por supuesto, es qué se puede hacer, ¿no? Y entonces en ese qué hacer, lo que yo le proponía a Anaí sobre lo que pasaba en economía, era que era necesario
que la facultad, si la Facultad de Economía no quería perder la identidad, esa identidad que construyó en los setentas, tenía que poner en el centro la teoría de la planificación central. O sea, es decir, o sea, el capital es como que la teoría que te presenta de alguna manera cómo funciona el capitalismo. Y del capital, lo que sale o lo que resulta es cómo solucionar los problemas del capitalismo tomando como punto de partida la teoría del plusvalor. Entonces, lo que le tenemos que anteponer a esta estructura que nos comenta Marx es una solución. Es decir, si el problema es el plusvalor, lo que ya comentamos anteriormente, si el problema es el plusvalor, es porque estamos en una sociedad que el plusvalor es lo más importante y el plusvalor rige nuestra sociedad, entonces, ¿cómo podemos contragolpear al plusvalor? Entonces, lo que yo digo es que es la planificación central. Y ustedes van a decir, bueno, pero ese es el keynesianismo. Bueno, pues no. O sea, el keynesianismo lo que hizo fue robarse la teoría de planificación central marxista y tratarla de descafeinar. O sea, es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La planificación central marxista es el café cubano. Y entonces lo que hace, bueno, un café bueno, ¿no? Un café fuerte, un café, un verdadero café, ¿no? Sin azúcar, por supuesto. Y entonces lo que hace, disculpen por lo que voy a decir, no, pero lo que hace el keynesianismo con la teoría de la planificación central es que a este café, puro, duro, chulo, ¿no? Yo diría bonito, ¿no? Lo que le hacen es convertirlo en un café americano, ¿no? Que es decir, que lo vas descafeinando poco a poco. Entonces, eso le pasó a la teoría de la planificación central. Si uno revisa, por ejemplo, a ver si por aquí lo traigo, sí, aquí lo traigo, que no es el único, no es el único, otra vez, ¿no? Oscar Lange, ¿no? O sea, yo entiendo que sobre Oscar Lange hay muchísimo, pero muchísimo, muchísima crítica, ¿no? O sea, es que Oscar Lange, no era un marxista ortodoxo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la planificación central no se necesita ser tan ortodoxo porque se tiene que hacer muchas cosas, efectivamente. Pero, por ejemplo, Oscar Lange se le conoce mucho ese manual que todos leen sobre economía política, pero tiene otro texto que se llama La economía en las sociedades modernas, que es en donde él plantea la teoría de la planificación central. O sea, todo el texto es sobre la planificación central y tiene unos datos muy interesantes. Bueno, está Kalecki, ¿no? Kalecki, yo le llamo más Kalecki, no soy polaco, entonces ahí ya estarme peleando con la pronunciación. Kalecki, por supuesto. Está Kaldor, que es también un pensador muy importante. Está, bueno, muchos conocen la obra de Paul Suisi, pero todos conocen la obra de Paul Suisi, pero la obra académica, pero pocos conocen la obra política práctica de Paul Suisse. O sea, todas las reflexiones de Paul Suisse sobre la planificación central. Tiene muchísimos libros, bueno, no libros, tiene muchísimos artículos sobre cómo él plantea la planificación central desde Estados Unidos, por ejemplo. O sea, Paul Suisse estudia en Chicago, ¿no? Junto con Paul Baran, que fue su maestro, Paul Baran. Paul Baran sí es como que menos marxista porque pues, él hace una transición, es el que hace la transición, pero Paul Suisse sí tiene críticas muy importantes sobre la planificación central, apuntes sobre la planificación central y la importancia de la planificación central. Bueno, Bentham, si no mal recuerdo, tiene ahí un nombre muy, también es otro tipo que tiene muchísimas, posturas sobre la planificación central, el propio Che Guevara, el propio Fidel Castro, o sea, es decir, hay que leer los discursos y los escritos económicos de de Raúl Castro, de Fidel Castro y del Che Guevara, por ejemplo. Hay un mexicano, que somos mexicanos, Noyola, que se pida, Noyola, que fue alumno del gran Jesús Silva Gerso, que otra vez tenemos críticas, etcétera, pero creo que es una persona muy importante en el pensamiento económico, que también desarrolló de alguna manera la teoría económica desde la planificación central. Entonces, lo que yo quisiera poner en el centro es eso, ¿no? O sea, frente a la teoría del plusvalor, también es necesario plantear en un taller de marxistas-leninistas la importancia de la planificación central frente al proceso del contragolpe que le tenemos que dar al plusvalor, ¿no? O sea, si queremos cambiar la realidad, tenemos que plantear ese contragolpe específicamente.
Espérenme ahí. Bueno, bueno, ese punto yo lo quería poner en el centro. Entonces, ¿cómo podemos transformar la sociedad, ¿no? Y entonces, frente a la planificación central, también habría que poner en el centro dos puntos que me parecen muy importantes y aquí dejaría la palabra, ¿no? El tema de las empresas públicas, o sea, es decir, o sea, eh, las empresas estatales, las empresas públicas, o sea, ¿cuál sería el centro de las empresas públicas? O sea, ¿cuál es el papel de la empresa pública dentro de la planificación central marxista o proletaria? Y el otro es las comunas, la creación de comunas o la creación de cooperativas frente al dilema de poder impactar en el territorio a nivel local, ¿no? O sea, es decir, la planificación central es un proyecto mucho más de nacional, es la directriz del proyecto. Las empresas estatales, que es donde se van a tener que, donde desemboca el segundo nivel, son regionales, deben ser regionales económicamente hablando, y finalmente las comunas tendrían que impactar en las localidades. O sea, entonces debe de haber una relación muy importante en esos tres niveles. Yo solamente les comento lo que está pasando en Venezuela. O sea, hoy en día, por ejemplo, se dice que en Venezuela se está recorriendo hacia la derecha, ¿no? Por X o Y, lo que ustedes estén contando. A lo mejor a nivel de políticas nacionales, a lo mejor un poquito se está recorriendo hacia la derecha, ¿no? Pero a nivel de la localidad, se están abriendo esfuerzos muy importantes en Venezuela por construir una red de comunas para poder fortalecer un mercado nacional, sí, un mercado nacional, en donde la fuerza esté en la clase trabajadora. Y se está abriendo una universidad que se llama la Universidad de las Comunas, por ejemplo. O sea, yo creería que para la cuarta transformación, para lo que estamos viviendo en México, lo que se está explorando, tendríamos que también estar planteando no solamente la planificación central, también el papel por supuesto, de las políticas públicas, principalmente la política monetaria y la política fiscal desde la planificación central, o sea, el gasto del gobierno, la inversión y, por supuesto, el dinero, el funcionamiento del dinero como impulsor de la inversión, que es el Banco Central, y desde ahí ponerlo en énfasis con el desarrollo de las empresas nacionales o estatales, estratégicas primero, y después ir avanzando hacia una modernización de empresas estatales y poder industrializarnos, y abajo, ¿no? Las comunas, ¿no? Entonces, bueno, yo plantearía estos temas que ustedes podrían decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el plusvalor? Pues lo tiene que ver todo porque no es únicamente hablar del plusvalor. O sea, es cómo le vamos a dar el contragolpe. O sea, entendamos el plusvalor, o sea, entendemos que el plusvalor es el robo a mano armado, ¿no? Es decir, es un robo a mano armada, como dije anteriormente, cómo le damos la vuelta. Porque además, el corazón del sistema capitalista es el plusvalor. Y ahí es donde tenemos que contraatacar. Ahí tiene que ser el contragolpe. O sea, la dictadura del proletariado, o sea, y a veces creo que aquí no tengo el libro, bueno, creo que no tengo ese libro en físico, pero hay que revisar, por ejemplo, la propuesta de Lenin. Lenin tiene un texto bien bonito que se llama Economía Política del Proletariado. Y se olvida eso, ¿no? Se olvida que la dictadura del proletariado tiene que poner una economía política del proletariado, que es lo que hoy vamos a conocer como la planificación central. Yo diría, ¿no? O sea, ni siquiera es la planificación central proletaria, porque está derivada de una teoría mucho más amplia, que es la economía política del proletariado. Y que eso lo propone Lenin, ¿no? O sea, dice, hay que desarrollar esa economía política del proletariado porque en términos generales no solamente es tomar el poder, o sea, no es que los proletarios tomen el poder, sino toman el poder para después tomar los medios de producción. Entonces, tenemos que estar preparados para esos momentos y tenemos que estar preparados desde el tiempo menos dos, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ir poco a poco porque no es una cuestión de que cuando lleguemos tenemos que proponer. Yo creería que tenemos que ir proponiendo. O sea, la crisis del marxismo, mucha de la crisis del marxismo que hoy se pone en el centro, tiene que ver porque no estamos proponiendo los contragolpes. O sea, somos muy buenos para analizar los momentos históricos. Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, si mañana sacamos o algún marxista saca un programa sobre lo que está pasando en Alaska, ¿no? Con Donald Trump y Putin, o sea, o sea, te va a hacer un análisis muy interesante geopolíticamente. Pero pregúntales,
¿Y qué proponen? Y ahí es donde ya se murió todo, ¿no? Ahí es donde colapsa el tema, porque van a ir sobre temas como temas comunes, ¿no? O sea, nacionalizaciones, etcétera, etcétera. Sí, claro, ¿y cómo las operamos? Entonces, para poder lograr el control de los medios de producción, necesitamos ciertas herramientas que se tienen que estar generando. Entonces, yo pondría esas, en términos generales, esas herramientas, la planificación central, la creación, bueno, por supuesto, las políticas, la política económica proletaria, que es muy importante, ¿no? O sea, es decir, el manejo de la política fiscal y el manejo de la política monetaria para poder incentivar y desarrollar las empresas públicas, las empresas estatales proletarias, y de las empresas proletarias, empresas nacionales o empresas estatales, la generación de comunas o cooperativas, ¿no? Que es también necesario, o sea, es necesario replantear el ángulo de la comuna dentro de la economía política proletaria para poder dar un contragolpe al plusvalor. Entonces yo quería comentar este temita allí, ¿no? O sea, otra vez, la idea es que ustedes le arrecien, ¿no? Ustedes puedan comentar lo que ustedes quieran comentar y desde ahí poder ir construyendo un poco el conocimiento y otra vez, ¿no? Desde sus, por supuesto, desde lo que ustedes crean, ¿no? Y si hay alguna cosa que se me está olvidando, ¿no? Desde su propio conocimiento, pues es importante que lo podamos colocar para poder desde ahí plantear, ¿no? Un escenario y que este taller no se convierta en una escuelita, ¿no? Sino se pueda convertir en en un pequeño laboratorio en donde también podamos decir, bueno, aquí hay unas propuestas en las cuales nosotros estamos pensando, ¿no? Eso también me parece muy importante que lo reflexionemos, porque si no nos quedamos solamente en la visión, ¿no? En la visión clásica, de la escuelita que venimos, tomamos apuntes, nos vamos, ya aprendí que es el plusvalor. La reflexión del qué hacer, como diría Lenin, también es relevante. Sí, sea. Sí, gracias. Buenos días todavía. Mm, Perdón. Bueno, anoté algunas cosas que tú estuviste marcando y todo esto me lleva primero a un planteamiento que es, si no tenemos método, estamos fritos. Entonces, para analizar todo esto, ¿no? Porque das mucha información. Entonces, la primera información que me diste es, la revolución tiene que ser mundial. Es casi ya un presupuesto, parece ser, ¿no? Yo de entrada cuando hago el análisis al revés, ¿no? Me lo planteo al revés, como dialéctico. Yo digo, ¿por qué necesariamente? ¿Qué implica que tiene que ser mundial? Que todos nos tenemos que cuadrar a una manera de ser y de entender. Y de otra manera tú estás diciendo, bueno, vayamos a una economía local, regional y local, ¿no? Y yo digo, bueno, sí o no. Y tratando de mirar a la ciencia, pues yo digo, pues no necesariamente, yo creo que al final son como cosas complementarias. Lo que es importante es plantear el método dentro y fuera del sistema, porque si no es que el sistema me pide dinero, me pide esto, me pide lo otro, y entonces seguimos siendo hijos del capital, ¿no? Cuando tú planteas comunas, y eso me regresó a Venezuela en épocas de Chávez. En épocas de Chávez, para mí, los proyectos comunales eran más claros y más precisos que ahora lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela yo de veras no acabo de entender. Y no acabo de entender a tal grado que ya no pongo mi atención ahí, ya no la pongo, ¿no? Y aquí mismo México, ¿no? Yo tengo 77 años y a mí me tocó el PRI, ¿cómo se llama? Nacionalista de alguna manera, ¿no? Me tocó las empresas paraestatales y me tocó esa virginidad donde parecía que las cosas iban bien, ¿sí? Me acuerdo de la CONASUPO, yo trabajé en un proyecto de gobierno, yo estuve muy metido en lo que era tiendas de gobierno y todo eso, y parecía que sí funcionaba, ¿no? O sí funcionaba porque igual la época en México era eso, ¿no? Apenas se estaba desarrollando el capitalismo, ¿no? Y bueno, y todo eso me lleva a pensar, por otro lado,
que nuestro planteamiento como marxistas de alguna manera ya son determinados. Como tú dices, lucha de clases, nuestro proyecto, nuestra geopolítica debe ser proletaria, bla, 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 bla. Y eso me da campos, pero al mismo tiempo me plantea límites en el término de lucha de clases, ¿no? En la confrontación. Tú la última vez dijiste cosas muy interesantes que yo me quedé, con algo me quedé fundamental para tratar de entender la cosmovisión de la problemática. Tú hablaste de, ¿cómo se llama? Esencias. Y yo dije, pues es por ahí, ¿no? Y esto de las esencias, yo estaba leyendo también eh, la novela y, bueno, y la película de Perfume, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la esencia de los seres humanos, del cuerpo, cómo entender el cuerpo? Porque para mí es una preocupación el entendimiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo político, el cuerpo económico, el cuerpo sensitivo, ahora todas las ciencias que se están presentando, ¿no? Como la neurociencia, XX, la física cuántica, todo ese desarrollo científico que nos están abriendo camino, ¿no? Igual la misma postura de si es o no, que tú lo has tratado alguna vez, si es o no China comunista. Para mí, como que, pues, aunque sea o no sea, ahí va, ¿no? Y entonces yo frente a eso, mi propuesta a mí me parece interesantísimo porque es algo que no hemos hecho. Como gentes de izquierda, no lo hemos hecho. ¿Por qué motivo? Para mí son problemas profundamente subjetivos, ¿no? Que tú también ya tocaste el tema cuando hablamos de enajenación. ¿Cómo nos estacionamos en la práctica? Porque al final pues, entramos derrotados, ¿no? En el sentido de que, como tú lo dijiste, pues ya la UNAM está, no solamente economía, la UNAM está formando desde esa dimensión, no de la dimensión del proletariado, ¿no? Sino de los intereses y las reformas del capitalismo. Entonces, a este nivel, ¿cómo le entro a todo esto? Por ejemplo, ¿qué está pasando en la UNAM? Los famosos comedores comunitarios. Pues sí, son comedores comunitarios, pero ¿eso de qué sirve? Y lo primero que nos aborda es la sobrevivencia. Pues ya estamos fritos de entrada porque no pasamos de ahí. Entonces, en todo esto, pues yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero mi invitación para ti, Jonathan, pues tú eres cabeza de grupo en este tema. Y estoy seguro que habrá muchas gentes que se van agrupando a lo que tú propones, lo mismo que los compañeros que forman este grupo, que ahí tienen toda una alternativa a la formación de un partido político de carácter socialista, pues qué implica, ¿no? Y los que nos estamos juntando, ¿cuál es nuestra postura? En el fondo, ¿llegamos otra vez a dar clases o realmente a comprometernos? Y un tema que yo traté contigo el otro día, tratando de entender la hebra, empecemos a estudiar qué son las formaciones, las instituciones actualmente, cómo funcionan. Y a partir de eso, de esa crítica, y decir, bueno, así funcionan, ¿qué podemos hacer en las dos vertientes que tú planteas? Una, dentro del cuadro de lo que es el capital, con las reglas del capital, ¿no? Como viene, ¿no? Pues lo que viene, pues desde Lenin, pero si tú ves a todos los autores marxistas, Gramsci, pues igual, al final nos topamos con la misma piedra, ¿no? Y decimos, no, pues es que somos y por aquí le entramos. Entonces está bien, ¿no? Pero mi planteamiento, pero también juguemos a modificar esas instituciones. O sea, de tal manera de que a lo mejor, pues es un modo de producción diferente, yo digo, ¿no?
Y pequeños ensayos, por ejemplo, tú hablaste del sistema financiero, pues hagamos un sistema financiero que el valor sea el trabajo vivo, por decir algo, ¿no? O sea, que y por ejemplo, que yo le he planteado en algunos lugares que pues a mí ni me pelan, en lugar de la renta básica universal, ¿por qué no hablamos y voy a usar malas palabras? Yo tengo dislexia mental. Eh, eh, ¿Cómo podemos garantizar trabajo para todos? Donde al final lo importante es que la gente, el trabajo que hace, que esté de huevón, lo que tú quieras, se vuelva productivo en el momento que es trabajo vivo. O sea, yo entiendo el trabajo vivo como lo plantea ¿cómo se llama? Que te lo nombre, el argentino mexicano, Dussel. Entonces, Dussel dice en un momento de su discurso del trabajo vivo, dice, el trabajo vivo sale de la nada. Entonces yo lo traduzco a niveles místicos. ¿Qué significa esto, no? Igual para mí términos, por ejemplo, de la gracia y miles de cosas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y es romper, cuando dice Marx, el día de mañana las instituciones del capital van a desaparecer. Entonces yo digo, ¿y cómo voy a construir eso, no? Todo mi planteamiento sería en esos dos términos y pues sentarnos a ver, ¿se trata de esto? Pues le atoramos. Y que se traduzca al final en cosas muy concretas, que las estamos haciendo, pero de alguna manera está como ahorita lo de los que van a poner comedores en la universidad. Y yo digo, ¿de qué sirve? Si lo pequeño burgués no se nos quita. Entonces llega un estado que te da de comer, te da de tragar y ya, pues las mismas prestaciones que presta el gobierno, ¿no? A mí me da mis 3,000 y pico de pesos al mes, me caen de perlas, pero yo digo, oye, estos 3,000 los puedo convertir en 9,000. ¿Cómo? Y los cómo creo que sí los hay, ¿no? La cosa es como, ahora sí que cómo empezamos a trabajar en esas líneas para que realmente sea y en muchos temas, por ejemplo, tú hablas, no hay planificación. Entonces, ¿cómo planificamos? Por lo menos que haya una planificación, y lo digo a nivel de Ciudad de México. Entonces, ¿dónde está el plan de desarrollo de la Ciudad de México? ¿Para dónde va? Y hay algo que a mí me molesta, es que dicen, primero los pobres. Y yo me rasco la cabeza. ¿Qué es eso de primero de los pobres? ¿Y qué implica eso de primero las igual para el proletariado? Pues sí o no. Y estaba oyendo ayer un poco, porque vi la entrevista ¿cómo se llama? De Putin, pero a través de Jalif. Y entonces Jalif decía pues que hay otras, él tiene una visión más social, más comunitaria, ¿no? De los grupos sociales. Pues tenemos que sobrepasar a lo que hoy conocemos como Estado. Bueno, yo me lo plantearía así. Gracias por escucharme. No, no, gracias a ti. Antes que nada, aquí hay dos compañeros en Facebook, Alma y Hander. Bueno, mandarles un abrazo a ambos, ¿no? Dos compañeros, bueno, una compañera y un compañero que son sumamente, pues, importantes, ¿no? Yo los conozco a los dos y les tengo respeto y admiración. Em, bueno, creo que vi que es Dulce, subió la mano, no sé si quiere participar, porque creo que la... Sí, sí, buenos días compañeros. Nuevamente felicitarte, Jonathan, porque la verdad es que yo siempre hago la analogía, ¿no? Leer a Marx es como leer la Biblia. Entonces, en las parábolas a veces como uno quisiera entender, pero no logra como desmenuzar esa profundidad con la que tú haces como las reflexiones y lo didáctico que lo haces, ¿no?
Entonces, sí, yo he intentado leer a Marx, pero a veces como no llego a profundizar tanto como tú lo haces en las exposiciones, igual todo el grupo de su equipo, ¿no? Que la verdad estos talleres me parecen lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario va en relación a que efectivamente, ¿no? Si el capitalismo es un sistema en el que las relaciones de producción deben entenderse del plusvalor y se supone que, bueno, nosotros hacemos este análisis o tratar de entender cómo se desestructura todo este sistema para transformar la realidad, este sistema económico de producción. Y bueno, yo ahorita, a mí me causa como mucha inquietud, ¿no? ¿Cómo transformar nuestra realidad? Entonces, estoy de acuerdo totalmente en el que, o sea, a lo que voy es que para entender este sistema económico hay que entenderlo desde la estructura, ¿no? Económica, institucional, empresarial, cómo se va desplegando, ¿no? Sin embargo, también pienso que este sistema ha creado efectos colaterales que se han incrustado en el ADN de las sociedades eh, comunes con un carácter individualista. A lo mejor voy a destapar la caja de Pandora porque yo vivo en una comunidad donde nos regimos bajo el sistema comunal donde los bienes comunes, la población pues tenemos derecho al usufructo, ¿no? De esos bienes comunes. Sin embargo, esa realidad, yo digo, a lo mejor soy muy joven como para entender muchas cosas, pero ahora que me he metido como más en la academia, estoy estudiando una maestría, he entendido como más o menos cómo está el despliegue de toda esta estructura, ¿no? Sin embargo, veo que a partir de los años 80, en las comunidades de México se ha profundizado esta ideología individual, capitalista, porque bueno, yo en mi comunidad, pues antes de los años 80 quizás, digo, yo todavía no nacía, pero yo entendía que el valor que le dábamos a esos bienes comunes era un valor de uso. Sin embargo, después de los años 80, con la llegada del modelo neoliberal, la apertura del TLC, esta idea de bien común como que se ha ido desvanecido, se ha venido desvaneciendo y se ha profundizado bueno, hemos cambiado de ese valor de uso a valor de cambio, ¿no? Entonces, yo estoy viendo como tristemente estos bienes comunes, esta ideología de bien común, de ese valor de uso, pues se ha colapsado. Yo vivo en una comunidad donde el 80-90% de la comunidad se dedica al turismo. Entonces, cada fin de semana, pues se generan ganancias, ganancias muy, pues altas ganancias por el turismo. Y entonces nosotros aquí tenemos un comisariado de bienes comunes que se encarga de recolectar esa ganancia del turismo, ¿no? Por lo que se genera del turismo. Entonces, pero además tenemos el agua, pero además tenemos el bosque, pero además tenemos los servicios ambientales. Entonces, es muchísimo dinero. De verdad, a veces es grosera la cantidad de millones que se genera aquí en mi comunidad, ¿no? De turismo, de dinero ya sea por el agua, por el bosque, por los servicios ambientales que damos, por el turismo. Y sin embargo, las carencias en mi comunidad cada día son mayores. Un ejemplo así de claro, nosotros tenemos el servicio del centro de salud, que es bueno, eso viene, un centro de salud pequeño. Si tú no vas, o sea, tú nada más tienes como derecho a enfermarte, ¿no? De 9 a 12 del día, porque es el único servicio, es el horario en que te dan el servicio. Después de esa hora, pues no, ya no tienes servicio de centro de salud porque es el horario que maneja el centro de salud. Entonces, a mí me pasó una vez, mi hijo tenía temperatura a las 3 de la tarde pues tuve que pagar de mi bolsa y digo, es que no es posible que teniendo la comunidad tantos millones no tengamos como el servicio como más básico. Y comento esto porque precisamente, ¿no? O sea, cómo esta estructura del sistema capitalista se ha incrustado en el ADN individualista
de las sociedades, inclusive comunes, ¿no? Cuando uno pensaría que en las comunidades se busca el bien común, lo cierto es que no, el comisariado que se compone por presidente, secretario y tesorero, que está, bueno, ese es el comisariado, sin embargo, aquí en mi comunidad hay un gobierno tradicional donde existen pues diferentes organismos que conforman esa administración de los bienes comunes. Sin embargo, el comisariado, que son estas tres personas, tienen como una función vertical, ¿no? O sea, todo el dinero que se recibe en la comunidad lo administras nada más es de esas tres personas. Entonces las decisiones no son horizontales. Yo he participado como en algunas organizaciones, aquí he empezado a participar en algunas organizaciones donde quieren cambiar esa forma. Sin embargo, los grupos de poder por ese interés del dinero es muy fuerte y no se permite. Y entonces digo, es que de verdad, o sea, ¿cómo transformar esa realidad cuando el ADN está incrustado, el ADN capitalista, individualista, está incrustado hasta en las sociedades comunes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va encaminado mi comentario, eso sería todo. Gracias. No, gracias. Dices que te estabas haciendo una maestría, ¿no? Se podría saber, bueno, no en qué lugar, pero qué maestría es la Sí, que... estoy en un posgrado, estoy en un posgrado. Yo tengo de formación, soy licenciada en turismo y tengo una maestría en ciencias ambientales y ahorita estoy empezando el doctorado en ciencia ambiental. Entonces, desde esa ciencia ambiental, uno pensaría que nada más esa parte ambiental, pero la verdad es que la ciencia ambiental involucra todo, o sea, todas las diferentes esferas de la vida cotidiana, porque al final del día todas están relacionadas. Tú no puedes decir voy a estudiar el ambiente si no estudias, o sea, si no entiendes como la realidad económica, la realidad política, la realidad social, la realidad cultural. Entonces, o sea, yo lo que me ha quedado claro, ¿no? Ahora que empiezo ya la segunda parte del posgrado, que es esa parte holística que se tiene que ver desde la ciencia ambiental. Gracias, gracias. Sí, muy, muy interesante. ¿Qué iba a comentar? Bueno, antes de que vaya ya, miren, dos cositas. Primero, lo que dice Sea. Eh, yo entiendo que ustedes quieran y demos todos los golpes en este momento. Pero pues el problema de dar todos los golpes, ¿no? Es que nos vamos a quedar cortos y vamos a agotar un- como un tipo de diplomado, ¿no? Que se tiene planteado desde diferentes esferas. Es decir, después de este que vamos a ver, fue el tomo 2, después el tomo 3, ¿no? Y sobre el tomo 2 y sobre el tomo 3 se pueden plantear escenarios de planificación económica, el Estado, la banca, la tierra, las industrias, el comercio, los transportes, o sea, lo que ustedes quieran y manden, ¿no? O sea, es decir, sí, lo podemos hacer. Una planificación económica global, también lo podemos hacer. O sea, pero no es el momento. Es decir, yo para qué les voy a decir, ¿cuál sería la propuesta desde la planificación económica de la tierra? No. O del Estado, las instituciones. También se podría hacer en la última parte del capital. Entonces, claro que la intención es que vayamos hacia allá. O sea, la intención no es que nos quedemos únicamente con lo general, sino la intención es que conforme se vaya avanzando en el propio, en los propios niveles, ¿no? Nosotros en el nivel más, en el siguiente nivel, que veamos el tomo 2 pues veamos planificación económica en la circulación de mercancías. Entonces ahí ya podemos poner en el centro el comercio, el tráfico de dinero, el tráfico de mercancías, el tráfico del trabajo, de la fuerza de trabajo, etcétera, el tiempo de rotación. Ahí podemos ver un poco más la globalidad de cómo funciona el sistema capitalista en la geopolítica, cómo se podría hacer una planificación geopolítica, también se puede observar. En términos de la inflación, por ejemplo, la sección tercera del tomo 3, o sea, se puede hacer, no, no tengo ningún problema. La cuestión de la nacionalización de las industrias, la banca, las industrias que se dedican, o las empresas que se dedican al comercio y la renta, se puede observar en el tomo tercero. Pero bueno, eso sería sobre ese punto, ¿no? O sea, ahí podríamos ir abordando ya las diferentes particularidades. Porque si no, entonces nos vamos a ir muy, muy acelerados, ¿no? Y no vamos a poder, por ejemplo, observar la reforma agraria. No, pues sí, claro, necesitamos una reforma agraria, pero ¿qué es una reforma agraria?
desde el capital, o sea, cómo se podría plantear una reforma agraria desde el capital. Eso es muy importante. Entonces, sí, por supuesto, hay que ir más lejos, eso lo entendemos. Y en segundo lugar, eh, o sea, yo creo que el término de la comuna, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista, basadas en el plusvalor, desempoderan, vuelven cada vez más dependiente a los trabajadores de la burguesía, del sistema económico. Y lo que tenemos que lograr para que la comuna, para que la empresa pública, lo que dijeron hace un rato, ¿no? O sea, las empresas públicas, o sea, si revisamos la empresa paraestatal, podríamos decir que ahí tiene muchos defectos. Pero esos defectos, ¿cómo se logran desarrollar? O sea, es decir, el defecto, ¿qué significa en la empresa pública, en las comunas, en las cooperativas? Pues que no se logra desarrollar una tendencia de planificación que logre empoderar a los trabajadores. Es decir, lo que se tiene que mostrar, además de otras cosas que, otra vez, yo no lo puedo platicar en este momento porque es arena de otro costal, son otros compañeros ya hablaron seguramente de esto, pero a mí me toca hablar desde la economía política. Entonces, desde la economía política, desde la economía marxista, lo que yo estoy diciendo, o lo que yo quiero decir, es que o sea, si tú demuestras en el campo práctico que una comuna que resuelva la independencia económica de los trabajadores y trabajadoras en el control de los medios de producción, en la comuna, en la empresa pública y en la planificación económica, si tú demuestras en la vida cotidiana que es mucho mejor para todas y todos que, que, que tengamos ese control y que lo socialicemos y que rompamos con el sistema capitalista, entonces la comuna se va a fortalecer. Si nosotros no logramos hacer que en la vida práctica esa comuna resuelva y pueda tener las condiciones para dotar a las personas de mejores condiciones de vida, entonces lo que va a pasar con la comuna es lo que ya como hemos comentado, ¿no? O sea, lo que va a hacer es que la comuna va a empezar a cederle espacio a la ideología burguesa y entonces se va a pervertir. Entonces ya la comuna no va a funcionar como comuna, la comuna es el nombre, ¿no? Pero ya después vamos a ver que hay burocracia, que hay castas doradas, pero eso queda porque la comuna o la teoría económica que tendría que fundamentar a la comuna no ha logrado sedimentar. Y ese es un problema, otra vez, yo no criticaría tanto a los comuneros, yo criticaría a los que hacen economía. Mm. O sea, los que hacen economía, ¿qué está pasando en las facultades de economía? Que no se está desarrollando una teoría, una teoría y con aplicaciones en los diferentes niveles, nacional, regional y local, para poder fortalecer esas unidades económicas. Yo lo comento, ¿no? Yo escucho a compañeros que dicen, es que Claudia Sheinbaum tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo digo, efectivamente, Claudia Sheinbaum tiene que nacionalizar la banca, pero tienes economistas en México que puedan aplicar una teoría económica para que la nacionalización de la banca pueda darle frutos y pueda darle condiciones de mejora de vidas a la clase trabajadora, desde mi muy particular punto de vista, No. no hay esos economistas. Esos economistas no existen. Entonces, imagínense a Claudia Sheinbaum nacionalizando la banca, ¿no? Y van a llegar los neoliberales, ¿no? Y van a hacer, o sea, van a hacer toda la política neoliberal pero en manos de la banca, de la banca en manos del Estado. Entonces, pero yo diría, ese es un defecto de las universidades, pero se puede resarcir ese defecto, no en las universidades, sino tratar de vincularnos con las comunidades y con las comunidades trabajar sobre una nueva forma de entender la economía y cómo esa nueva forma de entender la economía, como diría Gustavo Petro, una economía de la vida. Yo estoy en una licenciatura en la UNAM que se llama, en la Universidad Rosario Castellanos, que se llama licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, que combinamos las ciencias las ciencias del ambiente, ¿no? Y la economía. Es muy interesante, a mí me gustan mucho esos temas.
Y entonces, bueno, pues yo hablo de las bioempresas sociales, por ejemplo, ¿no? Que tiene la combinación entre la empresa, la naturaleza y la sociedad. Entonces, bueno, yo cerraría con eso, ¿no? En términos generales, bueno, y sobre eso lo que yo he planteado en la universidad, porque se quieren hacer proyectos para poder cambiar la vida de los trabajadores, la única manera es que tengamos claro nuestra perspectiva como economistas, yo como marxista, la economía marxista de la planificación económica y todas sus ramas, y intentar entrar a la comunidad para que en un trabajo conjunto podamos sacar conclusiones para que esa comunidad se vea fortalecida en términos generales y fortalecerla dentro de un ambiente democrático mediante asambleas, por supuesto, ¿no? O sea, la base de la comuna es una asamblea. Cómo la asamblea pueda funcionar para poder distribuir los recursos, la toma de decisiones, etcétera. Entonces, lo quería comentar en ese sentido, ¿no? O sea, esto es muy general, sí, es muy general porque en este momento tocamos el tema económico general, que es el plusvalor. Si ya quieren un poco más el tema de el comercio, o sea, a lo mejor en el nivel 4 que veamos el tomo 2 pues ya le entramos, a ver cómo podemos hacer una planificación en el comercio, ¿no? Etcétera, etcétera, y podemos intentar indagar mucho más esos temas. Pero sí creo muy importante decir que lo que dice la compañera Dulce es fundamental. O sea, no, tampoco se trata de que romanticemos lo que pasa hoy en día en las comunas, porque hay un proyecto allá en la Magdalena Contreras, en donde si tú entras a las comunas, dices, hay de todo, ¿no? Hay de todo, y entonces se necesita mucho trabajo, ambas partes, ¿no? El que entra y los que están ahí para poder soldar el trabajo, ¿no? Y poder avanzar sobre, yo diría, una independencia económica. Y la independencia económica es el control de los medios de producción. Entonces, sobre eso por supuesto, que hay que trabajar y decir ampliamente, es un contragolpe, o sea, lo que se plantea, y yo sí quiero que quede muy claro el tema del contragolpe. O sea, ¿qué significa un contragolpe? O sea, un contragolpe significa lo que dice la compañera Dulce. O sea, el capitalismo está mandando lo mejor. O sea, no sé si ustedes hayan visto la pelea entre Chávez y Miley Taylor, ¿no? O sea, Ujú. nosotros estamos en el round donde Madeleine Taylor le está poniendo una chinga a Chávez. Dice, Ahí estamos nosotros, no estamos aguantando la ráfaga de golpes que el capitalismo nos está lanzando. Pero necesitamos contragolpear, o sea, porque si no contragolpeamos, parte de la madre. sí, no, o sea, no, nos van a seguir golpeando. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde contragolpeamos? O sea, en el propio box, cuando le preguntan a Chávez, oye, pues, ¿dónde se contragolpea? Chávez siempre decía, regularmente la gente quiere Cuerpo. contragolpear en la cabeza. Dice, no, contragolpea en el cuerpo. Tumbas el cuerpo, se cae la cabeza. Y regularmente en el boxeo, los que no saben boxeo y entran, lo primero que hacen es pegar en la cabeza, es ir a la cabeza, ¿no? Pasa lo mismo aquí, ¿no? Pasa lo mismo aquí en este proceso. Siempre queremos ir a la cabeza, ¿no? O sea, es decir, no, las reformas, o sea, queremos saber cómo vamos a cambiar el sistema, en las bancas, etcétera, es pegar la cabeza. No, primero hay que pegarle al cuerpo, y el cuerpo es el plusvalor. O sea, hay que pegarle y pegarle ahí porque cuando contragolpeamos en el propio cuerpo, que es el plusvalor, que es la relación de la planificación económica central en general, cuando podamos entrar desde allí, entonces todo lo demás se va a ir cayendo poco a poco. Entonces, sí me parece muy importante poner en el centro que en este momento lo que se está planteando es un contragolpe. Sí, un contragolpe, pero ustedes pueden decir, pero es que esto no me sirve, ¿no? Es que esto te va a servir muchísimo porque este es el contragolpe cuando te están atacando. Y cuando te están atacando, el contragolpe que tienes que hacer es al cuerpo. Y lo tienes que ir diezmando, diezmando, diezmando. Y cuando ya empieza a bajar la guardia, entonces tienes que entrar con todo. Entonces sí me parece muy importante mencionar que sí hay que plantear ese tema. Yo lo digo mucho, ¿no? El contragolpe, y que quede claro a lo que me estoy refiriendo, que sí es un campo de batalla, a lo mejor no un campo militar, ojalá y no lleguemos a eso, pero sí es un campo de batalla contra el capitalismo, en donde en términos ideológicos, políticos y económicos, nos está dando, está avanzando y está atacando fuertemente. Y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, por eso plantear ese tema que me parece muy importante.
Bueno, lo que quería comentar de las dos participaciones que me parecen muy interesantes, demasiado interesantes, y que yo aprendo demasiado. Ahí lo de las comunas y todo eso que comentó la compañera, me quedan muchas inquietudes porque yo también estoy trabajando un poco en la licenciatura sobre esos temas. Donde estoy trabajando, ¿no? Estamos dentro de un proyecto y un taller que estamos haciendo para hacer bioempresas sociales, que son comunas específicamente, pero no los podemos llamar así porque hay temas burocráticos en la propia universidad que no los puedes llamar así y que me parece muy relevante. Sí, ya, pues después Hugo. Buenos días, maestro Jonathan, compañero, a las compañeras y a los compañeros del foro, igual un saludo, un abrazo. Eh, este, bueno, primero quisiera decir una idea, ¿no? Lo necesario, urgente incluso que es aprender estos temas, estos textos, estos libros, encontrar el método necesario. Tal vez cada quien encuentre su método, no, y hay que decirlo porque no es fácil. No es fácil, pero sin embargo lo vamos a encontrar, tenemos que encontrarlo, porque se trata sobre todo de desglosar los párrafos, no sé, hacer esquemas mentales o esquemas gráficas, en fin, para ir incluso desglosando poco a poco los párrafos. Yo me tuve que comprar un pizarrón de esos de que se borran con marcador de agua y al mismo tiempo de que va uno leyendo, va uno como que desarmando el párrafo, el texto, y más o menos así como que capta uno las ideas, porque incluso es la letra a veces son tan chiquitas que muchos no podemos ya, no uso todavía yo lentes, pero sí implica que hasta eso hay que tomar en cuenta. Bueno, eso por un lado, ¿no? Pu- pues, uno está en el ámbito, un ámbito que uno más o menos conoce es el ámbito jurídico, ¿no? ¿No? La creación de leyes y todo eso. Y me viene a la mente esa anécdota que cuentan mucho del Che Guevara, el Che Guevara que fue secretario del Banco Central cubano, que siendo médico se metió a estudiar matemáticas y a a aprender economía, y pues para hacerse cargo de ese ramo, de ese tema tan delicado. Incluso la manera como lo cuentan es gracioso, ¿no? Andamos buscando a un economista y él no escuchó economista, él escuchó comunista. Es un juego de palabras que quien ustedes perfectamente lo entienden, se parecen hasta los términos un poco, pero es decir, es el manejo pues de los recursos de manera justa, ¿no? Como es que se piensa en el comunismo, ¿no? Órale, pues te apuntaste y ahora eres ministro de Economía. Y hay que, entonces, estamos en una dinámica, en una revolución en la que nos estamos liberando, ¿no? Ahorita estamos atados todavía al imperio y tenemos poco a poco que desatarnos y estamos dentro de un proceso revolucionario, en cierto modo, en el que tenemos que aprender incluso otras cosas que en un momento nos son hasta indiferentes, ¿no? Como es precisamente la economía. Eh, eh, este, y, y sin embargo, algo nos dijo aquí el maestro Jonathan, cómo es que de alguna manera influye este concepto, ¿no? Que es la plusvalía, ya lo definió hace rato, es como una especie de, una cuestión de un asalto a mano armada, y eso es precisamente, yo mm, todavía no me pongo a leer Capital, pero algo tiene uno que buscar y leer que tenga que ver con el tema, y encontré por ahí un texto de Lenin que habla
sobre la vida de Marx, pero que además de la vida de Marx tiene otros textos referentes al pensamiento de Marx, el aspecto filosófico, el aspecto social, pero también está el aspecto económico, en donde analiza el concepto de valor y analiza también en el siguiente párrafo el concepto de plusvalía, de plusvalía, donde dice que pues quienes tienen el sartén por el mango, los capitalistas, pues echan a producir o a intercambiar sus ganancias, el dinero, el dinero, utilizan el esquema de que el dinero, mercancía, dinero, ¿no? O sea, se trata de multiplicar incluso el mismo dinero, ¿no? El mismo dinero, buscar, dice, un producto que tenga la suficiente capacidad de, de generar esa misma riqueza, ¿no? Y dice que ese producto es precisamente la fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo es la que va a producir más ganancias, más dinero. Y bueno, en fin, eso es algo de lo que poco a poco, algo, aunque sea eso, capté del gran pensador, gran político Vladimir Lenin. Es bueno, pues primero tiene uno que empezar al menos buscando y empezar a tener claro estos conceptos, ¿no? No es fácil, pero sin embargo hay que, son incluso cuestiones, conceptos generales que ahora sí que tenemos que conocer, manejar en la mano, dice Lenin, dice Chávez, sentarnos, reunirnos así como aquí lo hacemos virtualmente, pero también físicamente con nuestros círculos, no sé, círculos de estudio, y estudiar esto, ¿no? Sobre todo de qué manera, cómo es que los ricachones pues siguen cada día y cada hora multiplicando su dinero, ¿no? O sea, ese dinero pues que lo intercambian. Habla de esto también es una cuestión social, dice, pero es una cuestión de alguna manera social viciosa, ¿no? Porque todo este dinero es a costa del, del, del trabajo pues no sé, asalariado o trabajo esclavo incluso, ¿no? Trabajo esclavo, en fin. Eso es lo que quería decir y que desde luego esto también se sostiene por cuestiones, este esquema injusto también hay que decirlo, está respaldado por las leyes, por el derecho, por el Estado. Quienes forman esa ficción que se llama Estado también lo conforman de alguna manera ellos mismos y ellos mismos cuando decimos incluso derecho, una de las características del derecho o de la ley es también la fuerza. El derecho se impone porque hay un sector, un factor de esa sociedad tiene los fusiles, tiene los cañones, tiene con qué amenazar y tanto localmente tienen controlada a una gente, pero también internacionalmente. En esto se me ocurre que también la tecnología es importante. La tecnología ha llegado a tal grado que hay países que incluso con la bomba atómica chantajean a otras naciones pues yo creo para robarse sus recursos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver, creo, con lo que pues siempre magistralmente nos expone el maestro Jonathan. Ahí termino mi intervención. Gracias, a todos. No, es a ti ya, sí, totalmente de acuerdo. Yo vi, antes de Hugo, que Rosy alzó la mano, ¿no? Pero después creo que no sé si la bajó o no sé, pero quiero preguntar si quiere participar para que abra su... Hola, muy buena tarde, compañeros, compañeras. Sucede que como ando en la calle se interrumpió mi conexión y me sacó. Por eso es que ya estoy aquí. Si me permiten unos minutos. Si se escucha mucho ruido y no se me entiende, ciérrenme el micrófono, por favor, porque ando en la calle. No, Eh, todo bien. pues antes que nada agradecer a los compañeros Gil,
al compañero Jonathan, Anaí, se me está escapando el nombre del otro compañero, una disculpa, de Luis Mauricio y bueno, de todos los compañeros que incansablemente están dando estos temas en diferentes medios y no solo dando los temas, ¿no? No solo caen en la teoría, sino también están en la práctica. Y además el compañero Jonathan no solo lleva a cabo el activismo, sino también está planteando un esquema que pudiera iniciar y conforme a lo que él, conforme a toda su ideología sobre todo, ¿no? Todo lo que ha aprendido, todo lo que ha visto, lo que ha palpado, en cuanto a la práctica y cómo ve todo esto, este sistema capitalista, pues está planteando una forma, ¿no? de poder revertir esto. Lamentablemente no son los primeros, ni serán los últimos. Y ahora que Jonathan comentaba que todos apuntan a la cabeza y no al cuerpo, efectivamente, ¿no? Hay muchos ejemplos en varias latitudes que se ha iniciado un movimiento, han querido transformar este sistema y de una u otra manera se avanza, en ocasiones se fracasa y la gente se desanima. ¿Y cómo no va a ser posible eso si estamos inmersos en la cultura, en la educación, ¿no? Todos los días estamos viviendo este sistema y es muy fácil que compañeras, compañeros quieran ver resultados ya, sin quererse meter sin sumergirse, ¿no? De fondo, si realmente es posible o no. Escucho a varios que ya tienen la solución, ¿no? Y critican, golpean, dicen, se desesperan y se hacen a un lado. Y precisamente esa es la lucha diaria que se realiza en estas acciones que tienen los compañeros, porque para cambiar ya decía el compañero que ya se nos fue, Enrique Dussel, ¿no? Decía que teníamos que cambiar nuestro chip, pero para cambiar el chip pues, tiene que haber un poco de humildad, ¿no? No pensar que lo sabemos todo y ya no escuchar alternativas, ¿no? Sino unirse y eso está un poco complicado, ¿no? Porque uno llega, ya lo decía también Jonathan, ¿dónde están los economistas que puedan hacer posible ese cambio? Pues donde pues, está difícil porque los programas de estudio igual están invadidos por una mentalidad neoliberal, ¿no? Entonces, y no solo en esa área, en ese campo, en todos lados encontramos lo mismo. Y contra eso hay que luchar, ¿no? A muchos les disgusta sentarse a leer, sentarse a platicar, a debatir, ya quisieran acciones, pero pues volvemos a lo mismo, si no se tiene bien cimentada las acciones y el por qué, pues no vamos a avanzar lo bastante como para poder sentir que ya se está revirtiendo, ¿no? Y bueno, esa es mi participación y muchísimas gracias a los compañeros que no cesan y que siguen al pie del cañón en estas iniciativas. Saludos a todos. Gracias, Rosy. Sí, Hugo. Hugo, cadena. Ahí andas. Tu micrófono creo que no se ha abierto. No te escuchamos, Hugo. Creo que no. Bueno,
Bueno, si ahí puede resolver, si quiere participar o si no, que nos comente aquí en el chat qué está pasando por ahí. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Lo que comenta Rosy me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Miren, bueno, Rosy coordinamos, vamos a hacerlo así, ¿no? Con otros compañeros, coordinamos junto con Rosy, un espacio en X, que se llama Círculo de Estudios 43 Hermanos, si no mal recuerdo. Y yo me uní después de que se funda ese círculo de estudio, a- vinculado a la RENACE, a la Red Nacional de Círculos de Estudio en Morena. Y cuando nos unimos, cuando me uní, trazamos con un grupo de compañeros una trayectoria de leer El Capital, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita te les comento. Sí, Hugo, creo que ya, si tienes, oportunidad. Si no Y sé, bueno, a ver si. Bueno, ¿sí me escuchan? sí, 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 ya. ¿Sí me escuchan? Sí, pues quería, perdón por el error aquí de no poder abrir el micrófono. Sí, quería hacer algunos comentarios, sobre todo, pues, remarcar algunas cosas, ¿no? En referencia a la Revolución Mundial, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Nada más que a veces se piensa que esto se va a dar de manera simultánea y no puede ser. Pues ya hay muchas ideas al respecto. Eh, Trotsky, pues intervino en su momento, por ejemplo, y remarcó toda una serie de cosas y otros pensadores también. Definitivamente esto tiene que ser así, pero por la situación concreta de cómo está la gente en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Bueno, creo que también el centro de todo este asunto es el plusvalor. Sí, y más que pues el alma, como dice el compañero Jonathan, yo lo veo así como son las entrañas, es el cerebro, es el corazón y es las entrañas del sistema. Es para mí algo así como el plusvalor, la gran paridora de todas las desgracias de la humanidad en la actualidad. Y sí, efectivamente tenemos que tratar de intervenir en ese plano, que es el fondo del asunto. Pero esto no puede ser de una manera pues idealista, ni mucho menos. Y me parece muy interesante, sí, lo que dice el compañero Jonathan, de eh, pues ventilar el asunto de la planificación central, puesto que esto pues ya se tuvo que abordar en lo que fue la construcción de la Unión Soviética, incluso en la actualidad con China. Y lo que respecta a nuestros países dependientes, subdesarrollados o como se les quiera llamar, pues también ha habido, digamos, ciertas, vamos a llamar, experiencias en la medida en que ha habido empresas paraestatales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en dos o tres de las empresas paraestatales de aquí de nuestro país. Y yo lo que vi es que, pues, a pesar de que el objetivo como empresas públicas era, pues, satisfacer una serie de necesidades a niveles nacionales, pues, en realidad se convirtieron en unos brazos adicionales para lo que es la dominación, el control y el enriquecimiento de las élites. Con todo esto de la burocracia, la corrupción, bueno, al parecer esto se va a ver en los próximos niveles, pero bueno, es una experiencia que yo vi, que desgraciadamente por ahí pues no hay una forma directa de intervención como para poder reorganizar las cosas, a pesar de que, por ejemplo, ahora con el régimen el gobierno de López Obrador y lo que ahora está haciendo Claudia Sheinbaum, pues sí hay ciertas
medidas de saneamiento, vamos a llamarle, de remoción, pero definitivamente esto no va al fondo del asunto. El otro aspecto es la parte comunal, que es de lo más importante. Yo lo veo así, que, y tiene que ver con desde la misma experiencia soviética y la actual experiencia china, en Venezuela, por ejemplo, que ese plano de lo que es la organización comunal en la gente es de lo más importante y que puede repercutir en futuros desarrollos de la lucha política, incluso a nivel de estados, de sus empresas públicas, por ejemplo. Y en este plano de la organización comunal, en todos los sectores, rural, también urbano, pero sobre todo a nivel de la producción, creo que ese es el meollo del asunto. Pero tiene que ver también con un plano, digamos, lo que es la parte ideológica, lo que es el individualismo y el colectivismo, y pues ahí es donde pues creo que andamos un poco en pañales, porque sí, pues la burguesía pues ha desarrollado muchos sistemas de control ideológico que les ha funcionado, y me parece a mí que una contrarrespuesta que se puede hacer en ese plano, lo que le llaman la lucha cultural, la batalla ideológica. Y en ese aspecto yo pues veo correcto lo que está haciendo Pablo Iglesias, toda su gente de Podemos, que le está dando mucha prioridad a lo que es los medios alternativos que ahora se están usando. Yo creo que las organizaciones marxistas y también incluso los grupos comunitarios que traten de hacer algo para influir, tienen que abordar este plano de la lucha ideológica a través de los medios alternativos de comunicación. Y en ese aspecto, lo que se hace con este taller y algunos otros grupos al hacer ese tipo de eventos es muy conveniente. Yo lo dejaré nada más a este nivel, y pues felicitaciones tanto a los organizadores como aquí al compañero Jonathan Romero. Gracias. No, gracias a ti, Hugo. Estaba yo comentando, ¿no? Que con Rosy, ¿no? Estábamos planteando este círculo de estudio y cuando nos enfocamos a construir la ruta para poder hacer el capital, porque en el círculo los viernes en X, tocamos el capital, ¿no? Ya vamos en el tomo 2 capítulo 10. Y pues hemos llevado más de 2 años, ¿no? No sé si ya vamos para los 3, pero bueno. Em, ¿Qué les iba a contar? Y cuando recién iniciamos el curso, pues se nos subieron, ¿no? Ahí en X. No, pues ¿para qué lo leen, no? O sea, pues ya vamos a la práctica, ¿no? O sea, ya esto de andar leyendo libros, pues ¿de qué sirve, etcétera? Y bueno, pues ahí el problema fue no ponernos tristes, ¿no? Y seguir avanzando y seguir avanzando. Y mucho de lo que hoy se comenta de mi parte, de algunos otros compañeros que conocemos, pues tiene que ver con toda esa interacción colectiva de compañeras y compañeros durante casi 3 años. Entonces, bueno, es claro que en un primer momento no se va a hacer, pero si vamos caminando poco a poco, poco a poco, poco a poco, se van encontrando comunidad. Y eso es lo más importante, o sea, lo que vaya a pasar en el futuro y si la planificación central se vuelve en el eje central o en el eje de la liberación de la humanidad del capitalismo, va a ser en comunidad. O sea, no va a ser una persona, no van a ser dos, no van a ser tres. Tiene que ser la comunidad. Si la comunidad no logra o la comunidad no se logra anteponer ante el capitalismo, es muy complicado. Es muy complicado darle un contragolpe a todo este proceso. Entonces,
siempre tomar en cuenta como punto de partida. Y se me olvidaba algo que decía la compañera Dulce. La base de la planificación central es el valor de uso. Si la planificación central no busca la construcción del valor de uso, eh, ya, o sea, es decir, podemos tener intermedios, podemos tener transiciones, podemos, lo que ustedes quieran, pero la transición dentro de la ley, de la propia ley del valor, ¿no? Que es un tema muy interesante si en la planificación, o sea, si la planificación central necesita de la ley del valor o si no la necesita. Ese es un tema sumamente interesante porque se nos ha dicho aquí, ¿no? Pero es que es como que jugar con las mismas reglas del capitalismo. Esa es la pregunta. O sea, ¿la planificación central necesita jugar con las reglas del capitalismo o no necesita? Sobre eso hay mucha teoría. Pero lo que es importante decir es que esa planificación central, juegue con la ley del valor o no juegue con la ley del valor, tiene que poner en el centro el valor de uso. Si no pone en el centro el valor de uso, entonces no es planificación económica central, proletaria, es keynesianismo. Y el keynesianismo, como ya lo dijimos, es una forma de quitarle potencia al marxismo. Es como un café cubano, es como comparar el café cubano con el café americano. O sea, no hay punto de comparación, ¿no? Y bueno, sí, qué mal que te dice el café cubano, ¿no? Haciendo reflexión, por supuesto, al gran, al camarada, al gran comandante, Fidel Castro, ¿no? A la gran revolución cubana, y el café americano, pues haciendo una relación con el imperialismo yanqui que hoy nos acecha a todo mundo, ¿no? Dice la compañera Anaí que los habanos con los alitas también podría ser, por supuesto. Vamos a decir los habanos con el Malboro, ¿no? Sí, hay una diferencia muy grande. Entonces, lo que hace el keynesianismo es descafeinar o quitarle potencia al tabaco, ¿no? Del habano, es eso, ¿no? Esto es pasar de un habano a un Malboro. Entonces, eso no hay que permitirlo, ¿no? Y creo que lo que se señala con el compañero Hugo, con el compañero Sea, con la compañera Dulce, es muy importante, ¿no? Porque no podemos perder de vista que cuando se descafeína algo, o en este caso se le quita el marxismo o el valor de uso a una política de esta naturaleza, pues vamos a transitar hacia un keynesianismo. Y el keynesianismo, bueno, ya sabemos lo que pasa con el keynesianismo. No quiero yo extenderme, ¿no? Que ha sido creo que de los problemas que le podemos señalar al desarrollo estabilizador. Que las empresas no son empresas, o sea, no son empresas sociales marxistas, son empresas sociales keynesianas. Entonces hay que poner atención, muchísima atención, que lo que nosotros proponemos en la planificación central marxista no es lo mismo a lo que propone el keynesianismo. Son dos cosas diferentes, muy, pero muy diferentes. Que podrían parecerse, pero no son iguales, ¿no? Diríamos, ¿no? Aquí está el medicamento de patente, ¿no? Y allá está el genérico, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Tomando como punto de partida que la planificación central es de talante marxista. O sea, ellos fueron los que la diseñaron. Ellos fueron. Lo que hace el keynesianismo es quitarle la fuerza revolucionaria. Y cuando le quitas la fuerza revolucionaria, ahí está, ¿no? La burocracia, que hoy nos quejamos muchísimo de ese PRI. Bueno, lo dejaría ahí, si sea, y si nadie quiere comentar algo más, vamos cerrando la sesión para irnos temprano y poder ir a comer si quieren, bueno, lo que ustedes quieran hacer en la tarde, ¿no? Sí sea. Sí, gracias por eso. Ya levanté la mano, no vaya a ser que ya nos vayamos. Bueno, voy a nombrar rápidamente todos los conceptos que he venido agarrando aquí, ¿no? Y de lo primero que pienso es mi lugar de trabajo. O sea, ando grillando, ando aquí, ando allá, pero yo no tengo un lugar donde tengo que trabajar. Si a mí me toca barrer, lo voy a hacer, ¿sí? Y yo creo que esto que digo es problema de todos nosotros. O sea, no tenemos lugar. Y menos en el capitalismo, solo que nos volvamos capitales y entonces a lo mejor sí le encontramos el modo, ¿no? Entonces, de eso me lleva lo que es vocación del trabajo, lo que es capacitación, lo que es el lenguaje,
lo que es el México profundo, que es un problema que yo lo contemplo ahorita que habló la compañera Dulce, qué es lo que está pasando en Morelos, ¿sí? En ese México profundo, donde ahora más que nunca el gobierno está, entre comillas, invirtiendo, pero como los comuneros ya están, pero bien viciados. Y lo que dijo la compañera, ¿no? En los recursos de la tierra, en el agua, en el huachicol del agua, en el huachicol de la madera, todos esos usos que nos llevan a un México profundo, que es profundamente criminal, asesino. O sea, yo veo ahí cómo la gente se mata continuamente, te quejas, vas a las procuradurías y no pelan, o hacen como pelas y hablas con el gobernador igual, vas con la Guardia Nacional igual, vas con gentes que están incidiendo como Alejandro Encinas y te tiran el rollo de estamos en un nuevo paradigma. La madre, yo digo, uy, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y ellos ya saben lo que hay que hacer. O sea, casi, alguna vez yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa con las ciudades? Yo estoy en la visión de lo que es el decrecimiento de la Ciudad de México, ¿no? Y expongo 5 o 6 temas y los 5 o 6 temas que los convierte en 10, los rebate todos. Plum, 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 plum. Cuando me lo dijo, yo dije, por un momento dije, este güey tiene razón. Y por otro momento me dije, pues ¿con qué tipo de pensamiento me estoy enfrentando? Que ya tienen el estructura. Y de repente dice, la ciudad crece, se desarrolla y muere. Yo dije, pues yo no estoy en el mismo discurso con él. Y nos fuimos a nivel de Instituto de Planeación y el mismo pinche desmadre. Los que estaban ahorita ya cambiaron de cabeza, ¿no? El mismo discurso, primero los pobres. Oiga, yo digo, primero es donde vivo, el medio ambiente, lo que dice un poco Dulce, ¿no? Y entonces me doy cuenta, pues, de que no. O sea, la prioridad es entre comillas, el marginado, ¿no? Y se vuelve una ciudad sí, de derechos, pero que no están garantizados y no se pueden garantizar. En el fondo no se pueden garantizar. ¿Por qué? Porque ya estamos saturados. Es una ciudad, siempre lo digo y la gente no me cree. Somos más de 25 millones en lo que se llama en la cuenca en la cuenca del Valle de México. Entonces, de entrada, no, es que ahora ya está lloviendo, se van a llenar ¿cómo se llama? Los recipientes de agua, los mangos que se van a llenar, cada día son más vacíos, cada vez son más vacíos. La manera de extraer el agua es más profunda y hay problemas de contaminación. Y cuando lo ideal sería, porque ya hay una revisión metropolitana, decir en principio, oye, ya somos muchos. Y estoy pensando en la misma teoría del capital, ¿sí? O sea, ya regresemos a los valores de uso. ¿Y cómo creamos esa cadena de valores de uso? Y hay algo que me gusta entre todo esto, es, por ejemplo, la participación en el otro grupo donde está Rosy, que Rosy Pérez siempre hace esa función. Aquí siento que falta la síntesis de lo que platicamos. O sea, platicamos y cada quien ahí se va con sus ideas. Ahorita nos toca estudiar economía política, pero mi propuesta es con ustedes que existe una persona que de todo lo que se dije se trate de construir algo y que quede plasmado ahí. De tal manera que el día de mañana venga otro tema, pero tengamos esto aquí. Y eso implica que pues ya tener la capacidad de tener estructurado lo que nosotros estamos pensando y encontrar un lugar el problema es como yo lo veo, yo personalmente no tengo lugar, ¿sí? Y quien me conoce lo sabe. A veces me tocó un día estar con Rosy allá en Álvaro Obregón, pues al final fueron puros escopetazos, pura estructura del deber ser, ¿sí? O del estar, ¿sí? No, más bien del deber ser, ¿no? A esto y lo otro.
pero ¿cómo nos desarrollamos en estas cosas concretas? ¿Qué lugar me toca estar aquí? O sea, ahorita, por ejemplo, lo que es alcaldía de Álvaro Obregón, cómo se manejan las cosas, dentro de igual las políticas públicas de la parte central, lo que hace el gobierno y todo ese manejo que al final, y yo cuando digo ahí tenemos que, por lo menos, porque aquí parece cuando se habla, aquí hablemos de economía política, digo, pero okay, ¿qué me toca a mí ahí en ese momento? ¿Sí? Entonces Rossi dice, no, es que no hay que apurarnos. Uf, yo creo que cada quien en su especialidad. Y lo que tenemos que hacer, que cada quien ubique su propia especialidad. Entonces no somos ni cartuchos quemados ni cartuchos por no usar. Entonces simplemente sabemos lo que vamos haciendo. Y cadena de valor, mi apuesta es la especialización del trabajo. Aquí es lo que nos va a llevar cada uno, va a agarrar sus propias herramientas y dice yo me concreto, que me toca barrer, pues lo voy a hacer, pero voy a ser el mejor barrendero. Me toca hacer esto, lo voy a hacer. Entonces mi invitación es que todo esto de lo que estamos hablando no lo tiremos, ¿no? Porque por ejemplo, en este grupo donde estoy aquí, siempre ha habido eso, ¿no? Entonces ya se para, habla la persona muy bonito y a mí sí me preocupa porque también yo siento que es un poco la línea también así, ¿no? O sea, en los 2 años que llevo con ustedes o 3, no al final le digo, oiga, pero no habrá modo de hacer cosas así aquí pequeñitas, hacerlos como ensayos, a ver si funciona, y si no funciona, ¿por qué no funciona? Y eso es lo local, lo particular. Gracias. Gracias, sea, Yap. Sí, igual un poco breve. Y otro texto que creo que es importante, bueno, lo leí en estas horas, de alguna manera que tienen que ver con el tema que en este seminario corresponde a ese texto creo que es importante también de Lenin de fase imperialismo, fase superior del capitalismo, y en el que en este tema de que pues que tiene que ver con la plusvalía de las ganancias, ¿no? De multiplicar el dinero, juegan el papel, pues desde luego peligroso, perjudicial es el de los bancos, el de los monopolios, como el acaparamiento, incluso es concepto de mercado libre que ahora se escucha recientemente, pero tal mercado libre no existe porque hay quienes por encima de las soberanías, de todo lo decente, digamos, que pudiera significar afectar a las sociedades, a los pueblos, pues ese capitalismo acaparador acaba con todo, ¿no? Y se apropia de los recursos, eso es lo que quería exponer. Son cosas que tenemos que saber bien, no, yo no las conozco, las estamos conociendo para esos foros, tenemos que irnos así compenetrando poco a poco, porque como se haya dicho aquí, no es fácil. Sin embargo, se tiene que saber, y no solo los economistas deben saberlo, sino quienes no tienen que ver con la economía, incluso los soldados, porque pues ellos son de alguna manera, decía Obrador, ¿no? El ejército es pueblo, pero el soldado está consciente de que es pueblo. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque pues finalmente no es que en cierto modo sostiene, este sistema injusto se sostiene a través de la fuerza, pero también de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia,
del adormecimiento, a veces, porque una pregunta que también quería, o es un tema, ¿no? ¿Cómo es que no nos damos cuenta de que es necesario aprender el capital, ¿no? ¿Por qué debemos saber el capital? ¿Por qué un ingeniero, un arquitecto, un comerciante, un abogado deben saber, un juez, por ejemplo, debe saber la importancia, porque desde el capital, ¿por qué? Porque tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con el manejo de los recursos, la tenencia de estar conscientes de que controlamos nuestros propios recursos, pero no, pues, hay algo que lo impide y hay una estrategia para impedir precisamente de que la gente esté consciente de que debe saber el capital y se aprovechan también de esa ignorancia, pues para hacer de las suyas, ¿no? En fin, ese es mi último comentario. Gracias, nuevamente a ti, maestro Jonathan, a los organizadores, a Gil, al compañero, Edgar y a mis demás compañeras y compañeros. Un saludo. No, es a ti ya, y gracias a todos, ¿no? Entiendo lo que significa construir algo nuevo y que no estamos ni cerca de poder hacerlo, ¿no? No somos ingenuos. Es claro que no lo podemos hacer. O sea, es claro que no estamos en el mejor de los escenarios. Es claro que falta muchas cosas que hacer por delante, ¿no? Y es claro que lo que estemos haciendo, no solamente este espacio, ¿no? Es decir, los marxistas están trabajando eh, a contracorriente, ¿no? En múltiples lugares, ¿no? Y sabemos muy bien que la cosa está difícil, ¿no? Más en América Latina. Pero creo yo que vamos en el rumbo correcto. Por supuesto, hay que tomar apunte de todo lo que se comenta, pero yo diría en términos generales que ya el plantear, o sea, es decir, a lo mejor parece muy poco, ¿no? Pero yo sí creo que el haber planteado en este momento que la lectura de la economía política y del capital de Marx debe de estar convocando a una teoría del contragolpe, eso es un avance muy importante, ¿no? O sea, porque casi no se da. Es más, yo diría, no se da, ¿no? O sea, es más, yo lo voy a comentar, ¿no? Ustedes revisen todo lo que se ha desarrollado en términos de literatura sobre el capital y se desconecta de la militancia política. Entonces, lo que intentamos hacer en este espacio es intentar reconectarlas. ¿Por qué intentar reconectarlas? Porque lo primero que tenemos que hacer es tratar en grupos pequeños de verificar que el capital, la lectura del capital y la discusión del capital no es una cuestión teórica, no es una cuestión académica, es una cuestión de práctica social. Entonces, ahí creo que es un avance muy importante. Vamos al nivel 4, ¿no? Cuando vayamos al nivel 4, vamos a ver que hay cosas ya más concretas que a lo mejor ahí ya podemos meterle mucho más el ojo, ¿no? Específicamente sobre cómo se puede ya dar un contragolpe en las condiciones históricas. Porque, a ver, y cierro con esto. O sea, seamos sinceros. Nosotros no somos mecanicistas, nosotros no somos idealistas, nosotros, o sea, si fuéramos idealistas, ¿qué diríamos? Pues récenle a Dios, ¿no? Y a ver que Dios les construya el socialismo. Eso diría un idealista. Si fuéramos mecanicistas, ¿qué diríamos? A un solo golpe, ¿no? O sea, es decir, pero nosotros somos materialistas dialécticos. Y como materialistas dialécticos entendemos que hay que la realidad se divide en dos, en la esencia y en la apariencia. Y hay que pegarle a los dos momentos. Lo que proponen algunos compañeros dentro de la lucha de clases en otros lugares y en otros espacios, que no voy a decir nombres porque no es la idea, es pegarle a la apariencia. O sea, los compañeros que dicen, hay que ir, hay que luchar, hay que contragolpear, hay que pegarle a la cabeza, lo que están planteando es pegarle a la apariencia. Pero de lo que se trata también es de pegarle a la esencia del capitalismo. Y para pegar, o sea, es decir,
para qué vamos a proponer en este momento, no sé, una política pública a nivel general sobre todos los niveles de la sociedad, si esa política pública que pudiéramos generar no está pegando o no le estamos pegando a la esencia de las cosas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues plantear el contragolpe también en la esencia. Entonces, en este momento es en la esencia donde se plantea. Ya después vamos a ver cómo esto se conecta con el ataque o el contragolpe en la zona de la apariencia. Sí, claro, también hay que contraatacar en la apariencia, ¿no? Cómo se muestra el plusvalor en las relaciones sociales en sus diferentes mecanismos, que es la circulación y el consumo de mercancías. O sea, otra vez, ahí es donde se manifiesta, ¿no? El salario, la ganancia, la renta del suelo, entonces, la ganancia comercial, la ganancia financiera, la ganancia industrial, la renta del suelo, el Estado, el problema del Estado, por supuesto, hay que ir sobre eso, no lo negamos, hay que ir sobre la construcción de comunidades, sí, hay que impactar el salario, claro, es importante, pero es el punto, o sea, es decir, yo para qué en este momento les voy a decir, vamos a la sociedad y vamos a construir comunidades en el barrio de Naucalpan. ¿Para qué vamos a convocar algo así en este momento si no sabemos qué es lo que estamos atacando? Entonces va a salir perjudicial. Vamos a ir al barrio de Naucalpan y ¿saben lo que va a pasar? Nos van a sacar a patadas. Bueno, porque el barrio de Naucalpan es el barrio de Naucalpan. O sea, no es cualquier cosa, no, o sea, no se meten al barrio de Naucalpan a hacer, a hacer proselitismo marxista tan sencillo, porque hay muchas fuerzas, hay muchísimas fuerzas que están ahí en el barrio de Naucalpan que nos va a ser muy difícil entrar. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, entender la esencia de las cosas y sobre la esencia de las cosas, entonces saber cómo plantear una postura, ¿no? De intervención en barrios que pueda ser significativo para los barrios, porque otra vez, aquí vamos a ir ahorita al barrio, al Molinito en Naucalpan. Los vamos a liberar. ¿Y qué te va a decir el Molinito? ¿Y cómo? No, pues vamos a nacionalizar, ¿no? Y eso a mí, no, no, sí, no, no, y eso a mí qué me interesa. Y ya dicen ahí, vamos a salir hasta saltados, ¿no? Entonces, es muy complicado. Con Rosy, una vez tuvimos la experiencia, Rosy, Anaí, Alma y otras compañeras y compañeros, fuimos al Paseo de la Reforma, a volantear, X o Y, fuimos a volantear. No, o sea, Anaí es buena volanteando. Yo fue la única vez que vi a Anaí volanteando que se le complicó. O sea, difícil volantear en el Paseo de la Reforma con trabajadoras y trabajadores del sector económico que hay en el Paseo de la Reforma, porque no son los burgueses, son trabajadores y trabajadores. Es decir, si no tenemos la conciencia tampoco de qué estamos atacando, a esos problemas nos vamos a enfrentar. No estoy diciendo que no lo hagamos, hay que hacerlo, hay que hacer lucha territorial, por supuesto, pero yo sí creo que hay que irla combinando con este proceso. Entonces, yo cerraría esto que comentamos en este mismo caso, ¿no? O en este espacio, tiene que ver con una posición muy interesante. La lectura del capital en este enclave revolucionaria, o sea, en clave de contragolpe, yo sí creo que es muy importante para poder hacer una militancia mucho más profunda. Eso es lo que lo que yo quiero comentar, ¿no? Desde la planificación económica y todo lo que he comentado. Creo que sí abonaría muchísimo a poder refinar nuestras herramientas para poder hacer militancia territorial, militancia de la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Ese es mi punto de vista. Entonces, lo que hice en el primer momento, que fue una teoría, y aquí fue el planteamiento del contragolpe, ¿no? Es como intentar fusionar estos dos elementos, porque yo sí sería de mi parte bastante, pues sí, yo diría hasta traidor a la propia obra de Marx, tratar de aislar su convocatoria revolucionaria, ¿no? Desde mi particular punto de vista, en la economía política es la planificación económica central. Eh, bueno, eso es lo que yo puedo hacer, y bueno, y la construcción de las comunas, las empresas sociales, las empresas nacionales con carácter o públicas con carácter proletario. Bueno, sería lo que yo podría comentar en este momento. Me parece que estuvo muy interesante lo que ustedes desarrollaron.
Se aprende mucho, yo también me llevo muchas inquietudes, muchos comentarios, muchas preguntas, eh, muchas cosas que quisiera seguir trabajando. Me inspiraron algunas cositas que estaban por ahí olvidadas, ¿no? Y que hoy recuerdo y que quisiera seguir avanzando. Y eso es lo bonito de estos espacios, ¿no? Que si lo hacemos de manera dialéctica, aprende el que según está al mando, ¿no? Y aprenden los compañeros, ¿no? Hacemos una dialéctica revolucionaria de la pedagogía, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Yo también me llevo muchas dudas, muchos comentarios, muchos aprendizajes, muchas cosas que tengo que evaluar en el futuro. Y si nos vemos próximamente en el nivel 4, ¿no? Pues prometo ser mucho más fino en las cosas de plantear algunas tesis que me parecen más importantes y poder mejorar, por supuesto, a la hora de avanzar en esos temas, ¿no? Pero bueno, gracias y bueno, aquí la podríamos dejar. Y bueno, pues saludarlos y pasarle la estafeta al camarada Edgar, ¿no? Saludos. Gracias, compañero. Muy bien, compañeros, pues si ya no hay nada más, entonces cerramos la sesión y nos estamos viendo el día jueves para el nivel 3. Pues buenas tardes a todos y buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, compañeros.